Creí que sería capaz de lograrlo. Luandikasi retarara. Expresé que me encontraba en buen estado. Al escuchar los sonidos provenientes de su habitación, profundos, constantes y sorpresivos, no pude permanecer acostado. Desperté, recorrí la sala y luego abrí la puerta. Allí estaban, él y mi pareja, unidos. Ninguno de ellos frenó su paso. Solo recibí miradas y me siguieron. Antes de empezar, les pido que se tomen un instante para darle un me gusta al vídeo y suscribirse. Colaborar con el canal de forma sencilla puede tener un impacto significativo, más allá de lo que se imagina. Estoy agradecido por vuestra presencia. Vamos a empezar ahora. Sostenía el borde de la tabla, esforzándome por mantenerme inmóvil mientras avanzaba detrás de mí con determinación. Las hojas estaban entre mis manos, sintiendo como el calor aumentaba rápidamente. Cada inhalación se tornaba más intensa que la anterior, aguda y difícil de contener. La gripe me rodeó, actuando como un apoyo sólido cuando perdí el control. Se produjo un sonido inesperado. De repente, su presencia era tan impactante que resultaba imposible pasar por alto. Apenas lograba identificarlo. Después me giró hacia mi espalda, sujetando suavemente mis brazos por encima de mi cabeza mientras se desplazaba. Bajo nosotros, la cama se sacudía. Intenté inhalar a través de ella, con el propósito de mantenerme en el momento presente. Sin embargo, todo se desvaneció a mi alrededor. Mis dientes encontraron algo para agarrar. El muro a nuestras espaldas bloqueó el sonido. Presioné mis labios con fuerza, pero un nuevo ruido escapó, veloz y sin control. Después de que finalmente se desplomó a mis espaldas, experimenté una sensación de calma, con el corazón latiendo con fuerza, la piel fresca y el pecho subiendo y bajando rápidamente. Producía un susurro suave al pasar sus labios por mi espalda. Vaya. La tía Jen sin duda captó lo que dijiste. Siento un vacío en el estómago. Tomé asiento de inmediato, la mascota juguetona se desplazaba a mis pies, mientras mantenía los ojos cerrados frente a la oscuridad que se extendía más allá de la entrada de nuestra casa. Se me había olvidado por completo que ella se encontraba presente. Fui quien le recomendó que se reuniera con nosotros después de la separación, que no debía quedarse sola. Era consciente de que se encontraba en una batalla. Desde que terminó, no había tenido compañía. La razón de mi negativa fue simplemente mi falta de interés. No tenía idea de cómo comenzar de cero. Y en ese momento, todo eso había sido escuchado por mí. Los sonidos, el movimiento, la forma en que solté todo. No solo resultó tedioso, sino que también fue despiadado. Me encontraba allí, congelada, mi corazón seguía latiendo, por todas las razones incorrectas. ¿De qué manera pensaba encararla por la mañana? A la mañana siguiente, permanecí en la cama más de lo debido, escribiendo sin rumbo, intentando simular que todo transcurría con normalidad. No fue así. Anoche, mi voz seguía resonando en mi mente, con una intensidad inesperada. Me cuestionaba constantemente sobre lo que mi tía Jen había escuchado. Por fin me dirigí hacia la cocina. Ya se encontraba sentada a la mesa, disfrutando de su café con total serenidad, como de costumbre. Con el teléfono en una mano y una espátula en la otra, parecía no notar ninguna diferencia. Saludé con un buen día. Saludos matutinos. Al abrir la nevera, cogí el zumo de naranja sin mirarlo directamente, fingiendo tener más apetito que en realidad tenía. Después, fue ella quien lo mencionó. Mientras sostenía la espátula, hice una pausa y pregunté, «Vaya, parece que ustedes dos se divirtieron mucho anoche, ¿no es así?» Asentí, éramos algo robustos, creo. Mostró una amplia sonrisa. Solo un poco? Cariño, me parece que hasta los vecinos pudieron oírlo. Cerré con fuerza la puerta de la nevera. Ella comentó que seguramente tiene un gran talento. Parecías estar disfrutando al máximo. No contest. Siguió diciendo que tenía suerte. Hace mucho que no disfrutaba de una noche así. Después de beber un trago más, dirigió su mirada hacia donde yo estaba. Si en algún momento te encuentras sin entretenimiento, no dudes en enviármelo durante la noche. Se rió, ya que creía que era necesario,
aunque al final no lo hizo. Al dirigir su mirada hacia mí, de pronto, la situación dejó de parecer una broma. Durante el transcurso del día, todo parecía transcurrir con normalidad, sin embargo, las palabras de mi tía Jen seguían pesando en mi mente. Cada vez que me acercaba a su puerta, me cuestionaba si recordaba mencionarlo o si tenía algún significado para él. En aquella noche, nos encontrábamos una vez más en la cama, conversando tranquilamente. Sin hacer ruido, sin bromas, solo percibiendo el suave sonido del entorno de la habitación y la calidez de su brazo apoyado en el mío debajo del sauce. Dirigió su mirada hacia donde yo estaba. Al preguntarme sobre cómo transcurrió la mañana, vacilé en mi respuesta. Resulta poco común. Fue ella quien proporcionó la explicación. Pregunté en voz alta si había hablado. Expresó que teníamos la sensación de estar gozando. Susurró en voz baja. No nos dimos cuenta, lo pasé por alto. Después mencionó que debías encontrarte en excelente estado. Creó un intrincado laberinto para él. Claro que sí. Después, mencionó que si no te fatigas nunca, tendría que mandarte a sustituirlo por una noche. Su asombro fue evidente. Un momento, no entiendo. Así fue como lo expresó. Tomemos un descanso. Después, soltó una risa callada. Está aceptable, no está mal. Nos encontramos de nuevo. ¿Te parece atractiva? Bueno, sí. Reconoció su error. Es preciosa, simplemente un poco más antigua. Dirigí mi mirada hacia el firmamento. Desde que se divorció, no ha tenido relaciones con nadie. Pienso que está más soltera de lo que aparenta. No emitió palabra alguna. Exhalé de manera pausada. ¿Alguna vez lo harías? Gyro la cabeza. ¿Realmente lo dices? No tengo idea. Aún me encuentro reflexionando sobre ese tema. De forma despreocupada mencionó eso y después me observó como si estuviera probando algo. En esta ocasión, su mirada hacia mí fue un poco más prolongada. Dudé al ser consultado sobre mi conformidad con la situación. No del todo, aunque tampoco me opongo a eso. De repente, la habitación volvió a quedar en silencio. Después se acomodó en el asiento. Dirigí mi mirada hacia él. Observó la puerta mientras le preguntaba, ¿qué estás realizando en este momento? Expresaste que no te opones a eso. Tuve dudas. En ese preciso instante, le gritó una sola vez. En caso de que no hayas modificado tu punto de vista. No contest. Recibí un beso pausado, en una única ocasión. Después se sentó, estirando la parte posterior de sus pies. Ya que aún no ha dormido. Regresó hacia la entrada. Le pedí que se detuviera. ¿Realmente planeas asistir? Su mirada se cruzó con la mía. Si tan solo me permitieras marcharme. No pronuncian hay una sola palabra. Después se marchó. La puerta se ha cerrado, dejándome a solas. Aún se podían percibir vestigios de su presencia en la habitación. El hielo ardiente, un aroma artificial que no logré identificar, algo que aumentó la opresión del silencio. Al llegar al lugar, sostenía el huevo con fuerza contra mi pecho, sintiéndome completamente alerta y consciente en cada momento. Intenté cambiarme una vez, con la intención de tranquilizarme, pero la quietud solo empeoró la situación. Confirmé que todo estaba en orden. Le comuniqué mi intención de asistir. Sin embargo, tras su partida, la sensación de silencio resultó inesperada. Después, fue cuando lo escuché. Un susurro tenue, un sonido callado, seguido de una respiración alterada, inestable y claramente ajena. Se produjo un momento de silencio. Después se escuchó otro ruido. El sonido de su voz. En primer lugar, claramente perceptible. Después, incrementa la longitud y la altura. Alcancé mi destino. Tomé air. Algo estaba ocurriendo. Permanecí inmóvil, aguardando a que desapareciera. Permaneció sin desaparecer. En su lugar, surgió un compás pausado, transformaciones discretas que contrastaban con el entorno, susurros dispersos, sin diálogos, solo ruido, cercano, enfocado. Después lo escuché. Su voz era suave, pausada y controlada,
pero eso fue suficiente. Mi mano desapareció, actuando por instinto en lugar de decisión, presionando con firmeza sobre el calor que ya se acumulaba debajo de la superficie. La contestación fue rápida. Un dolor evidente y conocido que surge rápidamente. Permití que mis ojos se cerraran, intentando quedarme a su lado, esforzándome por respirar en su lugar. Lágrimas volvieron a brotar de sus ojos, con una intensidad mayor, sin contenerse. Mis dientes se desplazaron con mayor premura, mordiendo repetidamente en el mismo punto, sin lograr satisfacer la necesidad. Bajo la manta, mis piernas se pusieron en movimiento. Mi cuerpo se desplazó al compás de susurros pausados y sin rastro alguno. Era imposible detenerse. Me los imaginé al otro lado de la pared. La mano desapareció, las manos se desvanecieron, su voz se elevaba con cada paso, el grito de la cama, el roce en su respiración, como desapareció tan rápidamente mientras yo permanecía aquí, persiguiendo algo que ya había lastimado. Cada acción me alejaba más de la calma, sin embargo, la liberación se resistía a aparecer. Se acercó más a mí al salir del lugar. Aumenté la presión, sin buscar mayor profundidad, solo seguía ese límite, con la esperanza de cruzarlo antes de que desapareciera una vez más. Sin embargo, la tensión surgió de repente. Cada vez que inhalaba, mi ser se maravillaba y luego volvía a llorar, con intensidad, desgarradoramente, sumergido por completo en ese sentimiento. Así concluyó todo. Me senté de nuevo en el sillón, inhalando profundamente, sintiendo mi piel caliente y latiendo en la parte posterior de mis brazos. La frustración hizo que mi mano desapareciera. No era capaz de enfrentar la situación por mí misma, especialmente con esos ruidos desconocidos y sin comprender lo que sucedía. Alcé las piernas desde el suelo y observé la puerta entreabierta. Durante un extenso momento, me mantuve en calma, reflexionando sobre si iba a desplazarme. Sin embargo, mi decisión ya estaba clara en mi ser. Desperté y me dirigí hacia la habitación contigua. Ingresé en silencio tras abrir la puerta, sin pronunciar ninguna expresión. Jen se encontraba erguida cerca del borde del suelo, con su melena cayendo hacia adelante a medida que avanzaba, una mano apoyada en la espalda y la otra siguiendo la curvatura de su espalda al compás de su movimiento. En la habitación resonaban diversos sonidos, ruidos frenéticos, golpes suaves y el roce callado de la piel. Los dos me observaban, pero no frenaron. Jen giró la cabeza, con los ojos cerrados mientras emitía sonidos agitados, teniéndome a su lado. Taeans? Inquirió, sin perder el aliento y gozando, o simplemente observando. Mientras me desplazaba por la habitación, coloqué mi vestido encima de mi cabeza. Las demás prendas se fueron fugando una a una, trazando un sendero a mi paso. Al acercarme a ellos, ya se encontraban despiertos y atentos. Siguiéndolo, deslicé mi mano a lo largo de su espalda, rodeé su pecho y acerqué mi palma a la parte baja de su espalda. «Continúa avanzando sin detenerte», exclamé en voz alta. A pesar de su silencio, percibí un cambio en su actitud, más preciso y enfocado. El aliento de Jen estaba próximo, sus brazos se agitaban ligeramente a medida que se aproximaba a la habitación, su voz resonaba en lo profundo de su garganta. Coloqué un beso en la espalda de Jen, seguido por otro más abajo. Mientras me aproximaba, mis manos trazaban delicadas líneas a lo largo de sus costados, manteniendo mi cuerpo cerca de los dos. Los tres nos desplazamos al unísono, sintiendo el ritmo sincronizado palpitar bajo mi piel. «He terminado», grité en dirección a su ojo. «Permanece en ese lugar», susurró en voz baja. Muestro una sonrisa. Después me aproximé una vez más. Nos aproximaremos. Detrás de él. Se aproximó poco a poco, reduciendo la distancia a su alrededor. Juntos, seguimos detrás de él, su figura se deslizaba con fluidez bajo nuestra caricia. Las piernas se adaptaban sin dudar, el pecho se alzaba con cada inhalación. Mientras me aproximaba por detrás, volvió a acercarse, suavizando los hermosos rasgos de su rostro. Nuevamente se aproximó sigilosamente por detrás, su aliento se mezclaba con el aire de forma pausada. Le di un beso en la parte lateral de su cuello, mientras mi mano se deslizaba suavemente por su cuello y su pecho. Al instante, su organismo reaccionó.
Caminaba junto a él, sosteniendo las hojas con sus manos. ¿Sigues aquí con nosotros? Susurré mientras le quitaba la suciedad del rostro. Perfecto. Acercándose a mí, sus labios se abrieron, con los ojos brillantes y mirada baja. Mientras se incorporaba a mi lado, rocé suavemente el borde de su ojo con mis labios. Mientras una de mis manos se quedaba en su espalda, impulsándola hacia adelante, la otra se desplazaba sin restricciones entre los dos. Se movió con calma. La movimos una vez más, acompañándola en todo momento. Avancé hacia ella, con mis brazos extendidos debajo de su espalda, manteniéndola cerca de mí. Se acomodó, elevando una de sus piernas con cuidado antes de resumir la situación. Se volvió a percibir su movimiento junto al suyo. En el momento en que sus cuerpos volvieron a conectarse, ella se sobresaltó. Con un brazo rodeando su cintura, mientras mis otras manos sostenían su espalda. Con su espalda pegada a la mía, su respiración se volvía más entrecortada a medida que nos movíamos. Elevó su voz en fragmentos desgarrados, entrecortada y apremiante. Heian Terremoto. Exclamó, observándola detenidamente. No la dejes ir, exclamé en voz alta. La intensidad de su movimiento aumentó, no en términos de velocidad, sino de seguridad. Los dedos se maravillaron al deslizarse entre las páginas. Los ruidos que emitía aumentaron en intensidad, su pecho se alzaba del suelo con rápidos latidos desiguales. Yo la mantuve más alerta, asustándola como si la tensión se intensificara a nuestro alrededor. Su cuerpo se sorprendió, seguido de un asombro en sus piernas, la respiración se detuvo, y de repente, el sonido llegó de golpe y veloz, como si se desplomara por completo en mi interior, cada músculo de su ser se agitaba mientras la tensión finalmente se disipaba. Experimenté cómo ella se tranquilizaba, su cuerpo cediendo en el vacío que nos separaba. Mantuve sujeta a ella con un brazo rodeando sus brazos, manteniendo mi rostro cerca de sus oídos mientras intentaba recuperar el aliento. Presenciar su separación de esa manera, con ella en medio de nosotros, me afectó más de lo que imaginaba. Detrás de ella, aceleró su paso con precaución mientras se ponía de pie. Estábamos cerca, los tres juntos sofocados por el calor y el silencio, la tensión del instante aún palpable. Después de apartar el cabello de la cara de Jen, le di un suave beso en la frente. Volteó hacia mí con calma, con los ojos bien abiertos y una sonrisa a punto de aparecer. Si requieren a otra persona, exclamó, creo que puedo unirme. Fue en ese lugar donde decidimos parar. La mayoría de los hombres ni siquiera lo tendrían en cuenta. No solo lo tomó en cuenta, sino que también lo persiguió. Entonces, dime sinceramente, si tu pareja te solicitara lo mismo, ¿accederías? ¿Te acercarías a ese cuarto? Super curious. Por favor, comparte tu respuesta en la sección de comentarios. Voy a dedicarme a la lectura. Antes de marcharte, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones pulsando en el icono de la campana, así no te perderás el próximo contenido. Agradecemos su visualización. Hasta pronto.